entrevista de fondo con don Froilán Alvarado, es el presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica. Don Froilán, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Bienvenido, muchísimas gracias, don Randall, por la bienvenida. Saludar a todos los radioescuchas y sobre todo a todos los abogados y abogadas que hasta ahora siempre escuchan su programa. Hay muchos, dichosamente, que escuchan el programa todas las tardes. Yo he querido dividir la entrevista, podemos hablar de muchos temas, pero quisiera dividirla de entrada en 3 temas. Una es tal vez el más reciente, que es el tema del hacinamiento carcelario. Y uno se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver el Colegio de Abogados con el hacinamiento carcelario? Bueno, muy fácil, porque es que hay medidas que se pueden tomar y que tienen preocupado el tema del hacinamiento al Colegio de Abogados, que va a generar una comisión para ver qué se puede hacer para evitar el hacinamiento carcelario. ¿Me puede ampliar un poco ese detalle, don Froilán? Claro, don Randall, mire, es que los colegios profesionales en Costa Rica evidentemente están direccionados al bienestar de sus agremiados y sus agremiadas, pero el Colegio de Abogados, desde el siglo pasado, siempre ha sido pionero en temas nacionales también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad, por el tipo de materia que conocemos, de opinar sobre la trascendencia jurídica de muchísimos temas, y sobre todo aquellos que se convierten en determinado momento en un escollo para la sociedad difícil de solventar. ¿Por qué? Porque cuando revisamos las últimas noticias del último año para acá, para nadie es un secreto pues que las cárceles están rebasadas de personas, un ámbito de 20 hay 300, por ahí hay unas cárceles modelos que están sacando ahora, que sería lo ideal. Pero bueno, hay mucho trabajo por delante. Y no solo eso, don Randall, sino que además, ¿qué fue lo que nos llevó a eso? Es decir, el Colegio de Abogados lo que quiere es darle un aporte a la sociedad, en el sentido de que hagamos un estudio integral, multidisciplinario, de que necesitamos prevención, necesitamos políticas carcelarias, necesitamos una identificación más clara de la ejecución de la pena, porque hay normas disgregadas, ¿verdad?, pues por todo el área penal, pero no tenemos una normativa específica para eso. Entonces ahí vemos que un juez nos dice una cosa, otro nos dice otra. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Que si tenemos una política penal, carcelaria, de ejecución de la pena efectiva, le damos un respiro al país en ese tema. Evidentemente, también habrán temas presupuestarios, ¿verdad?, claro, que nadie puede obviar, pero bueno, empecemos con lo nuestro, con ese aporte que podemos dar, y es allí donde entonces la Junta Directiva que yo presido ha decidido crear esta comisión para que darle así al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al mismo Poder Judicial insumos que generen soluciones a este problema. Déjeme más adelante regresar a la comisión, quedarme en este tema y volverlo a dividir en 2, porque yo aspiro muchas veces a que Matices también sea un programa formador. Y yo quiero contarle a los oyentes que hay dos personas, vamos a ver, en términos muy bajos. Hay 2 tipos de personas en las cárceles. Las personas que están en prisión preventiva, que no han sido condenadas, esas personas se llaman indiciadas, y las personas que tienen una condena en firme, que se llaman condenados. Ok, yo quiero hablarle primero de la gente que está en prisión preventiva. La prisión preventiva, según lo establece el Código Penal costarricense y el Código Procesal Penal, se establece como una excepción. Es decir, que cuando no hay otra forma de ligar a alguien al proceso, no de que sea culpable o no, de ligar a alguien que enfrente el proceso, se dicta prisión preventiva. Pero aquí pareciera ser, don Froilán, el pan de cada día, la prisión preventiva. Sí, en teoría, siempre que vamos a las universidades y cuando estudiamos el derecho penal, como usted lo menciona, la prisión preventiva vendría a ser lo que llamamos la última ratio, es decir, ojalá la decisión más extrema sobre medidas cautelares que pueden existir, entendiendo, para que la gente que nos está escuchando, que no es abogada, que las medidas cautelares son aquello de firmar cada 15 días, tener arraigo, no salir del país, arresto domiciliario, etc. Entonces, la idea es que a prisión preventiva ya vaya a aquel caso que sea extremo y que realmente lo requiera. Pero desgraciadamente, donde hay peligro de fuga, donde hay un peligro donde hay una amenaza a los testigos, donde se pueden maniobrar ciertas pruebas para eliminarlas. Entonces, la prisión preventiva eso es lo que busca, pero por eso es que le llamamos nosotros la última decisión o la última elección, porque al final de cuentas, bueno, estamos jugando con la privación de libertad de alguien que con la Constitución lo presumimos inocente. Entonces, hay que valorarlo muy bien. Desgraciadamente en esto, don Randall, todos tenemos opiniones diferentes. Usted va a escuchar unas personas más garantistas, otras un poquito más ceñidas con el tema de que la prisión preventiva debería ser el pan nuestro cada día. Y también, no se crea, existen a veces presiones mediáticas sobre el tema.
Perdón. Entonces, No se preocupe. es lo que queremos estudiar. Pero justamente también quería hablar de las presiones mediáticas, porque vamos a ver. No sé, inventémonos un caso para no hablar de uno en específico. Llega una persona, ¿verdad? Y atropella, por una imprudencia en carretera, atropella a 3 personas y les quita la vida. Son 3 homicidios culposos. Y entonces resulta que esa persona tiene casa aquí, tiene deudas aquí, tiene trabajo fijo aquí, pero la presión mediática hace, sobre 2 protagonistas, hace que se pida la pena más fuerte, la medida cautelar más fuerte. Primero vamos todos los periodistas a la fiscalía a decir cuánto de prisión preventiva va a pedir, ¿verdad? Y entonces yo siento que muchos fiscales, para decir, no, hombre, usted sabe que yo mandé un comunicado de prensa diciendo que pedí firmar cada 15 días a un tipo que mató a 3 en carretera, me van a guindar mediáticamente, entonces piden prisión preventiva. Y si hay fiscales muy valientes que entonces lo que hacen es que efectivamente piden las medidas cautelares alternas, entonces vamos al segundo protagonista, que es el juez. Claro. ¿Verdad? Y entonces el juez puede decir, y bueno, si yo dejo en libertad al tipo ese, porque todos sabemos que al día siguiente los titulares va a ser juez libera sospechoso de matar a 3 en carretera. La presión mediática juega muchísimo, don Froilán. Mire, en España, por ejemplo, lo llaman la alarma social, ¿verdad? Que es básicamente esa necesidad que existe en la sociedad de encontrar una respuesta a ese tipo de temática. Recordemos que para dar la prisión preventiva existe una serie de presupuestos en el Código Penal. En español, eso significa que el Código Penal nos dice clarita, de una forma muy clara, cuándo sí y cuándo no hay prisión preventiva. Y entonces, por poner un ejemplo, cuando se da el atropello de una persona, tenemos que valorar muchas situaciones. Acuérdense que existen los homicidios dolosos y los homicidios culposos. Los homicidios culposos son aquellos en que fue un accidente, ¿verdad? En que tal vez, como pasó ahora, que el tráfico estaba acomodando para un lado, no se entendió bien hacia dónde le dio vía, pasaron los dos y bueno, ahí hay una culpa, ¿no? Bueno, entonces, todos esos presupuestos los observa el fiscal, los observa el juez penal y por eso es que a veces no entendemos. Ayer una muchacha me decía, mire, ¿cómo es posible que un señor traficante lo hayan dejado caminando, que el que atropelló a los ciclistas lo hayan dejado caminando y otro que se robó 100 pesos lo metieron en prisión preventiva un mes? Bueno, es que son presupuestos, no es que lo están inventando, ¿no? Los jueces penales, los fiscales hacen un estudio comparativo. Yo espero, y me inclino a pensar, porque tengo muchos conocidos en el área penal, yo soy juez civil, de que normalmente esas presiones mediáticas no afectan tanto. Sin embargo, todos somos seres humanos. Imagínese usted que es tener todo encima, ¿no? Pero bueno, yo creo que acá en Costa Rica los jueces penales hacen un esfuerzo bastante importante por apegarse a lo que indica el Código Penal en cuanto a los presupuestos de prisión preventiva para otorgarla o cuando no. Pero normalmente esas decisiones obviamente no van a ser populares. No van a ser populares, pero además, vamos a ver, los jueces tienen que ser, de aquí dije tienen que ser independientes a la presión popular. Claro. Ahora, lo que pasa es que ellos no son de Marte. O sea, no es que el día que se convirtieron en jueces se los trajeron de Júpiter y los pusieron aquí, le dijeron no vea tele, no oiga radio, exacto, no lea internet y no se meta a Facebook. No, mire, y yo se lo digo por experiencia propia, y uno llega a la misma casa y en la casa le dicen, ¿qué pasó con esto, con el otro? Bueno, acuérdese también que aquí se valoran muchas cosas, don Randall. Por ejemplo, que la persona tenga trabajo, que no tenga antecedentes, que sea conocido en el barrio, que no esté saliendo y entrando del país. Es decir, por poner un ejemplo, usted es periodista, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que tiene el programa aquí a las 2. Mañana, Dios quiera que no, sale aquí a la rotonda, atropella a una persona. Bueno, le vamos a poner prisión preventiva a alguien que sabemos que trabaja en Monumental, que todo el mundo lo conoce, que tiene arraigo, que tiene salario, que depende de ese salario, etcétera. Todas esas consideraciones se dan para determinar si una persona va a prisión preventiva o no. Evidentemente, a veces hay personas que ni siquiera sabemos quiénes son, que no tienen una identidad clara, y es por allí donde entonces se valoran ese tipo de situaciones. Pero claro, todas esas premisas, tanto la fiscalía como el juez penal que instruye la causa, pues se fija para determinar. De hecho, le toqué primero el tema de la prisión preventiva, porque entonces el hacinamiento en las cárceles va desde este matiz sobre 2 sectores, sobre la cantidad de gente que está hacinada en prisión preventiva, porque ahorita le toco lo de la ley de ejecución de la pena, pero la gente en prisión preventiva, ¿qué hacemos? Porque ahí está taxativamente en el Código Penal las razones por las cuales puede mandarse a alguien a prisión preventiva. Claro. ¿Ustedes no creen que hay no en un caso particular, pero en términos macro, ¿ustedes no creen que hay un exceso de prisiones preventivas? Mire, es que lo que pasa es que desgraciadamente la delincuencia ha crecido.
y tenemos males sistemáticos importantes como el narcotráfico. Y son temas importantes en donde los presupuestos de prisión preventiva son muy aplicables, ¿verdad? Por ahí escuchaba yo un día de estos que decían, bueno, es que es la peor amenaza que tiene la sociedad, porque si usted deja a un traficante, por cada traficante que está en la calle son los niños que se mueren, son las personas, son los adictos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que ante el crecimiento de la delincuencia, evidentemente, va a haber más personas en la cárcel. Es allí donde tenemos que empezar con programas de prevención. Pero desgraciadamente, si usted analiza la prisión preventiva que hay en los años 90 y la que hay ahorita en el siglo XXI, creció un 300%. ¿Por qué? Porque la delincuencia, desgraciadamente, en la sociedad que vivimos ha crecido. Pero, por ejemplo, manteniéndonos aún en la prisión preventiva, las personas indiciadas continuamente, el Estado costarricense le viola los derechos humanos, don Froilán. Mire, si lo vemos desde el punto de vista del hacinamiento, es claro que sí. ¿Por qué? Porque ya tanto los acuerdos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, nos han establecido parámetros sobre las prisiones que tienen que existir. Pero tiene que haber una política carcelaria en el país. Es decir, no quiere decir que ya mañana el Poder Judicial se le ocurre decir, mire, tiene que liberarme 600 presos, como sucedió con un juez en Alajuela, ¿no? Pero ¿cuánto presupuesto, cuánta ejecución presupuestaria, cuánta voluntad política y cuánta construcción estatal tiene que darse para que eso suceda? No puede ser de noche a la mañana, bueno, escojamos 600 y van para afuera, no. Es una política carcelaria que yo creo, desde mi punto de vista, y es lo que espero que la comisión analice también, no ha existido de la mejor manera en Costa Rica. Primero, por ejemplo, acá el derecho carcelario no lo vemos ni siquiera como una materia en la universidad. Vemos derecho penal, vemos maestrías de derecho penal, pero yo he visto en otros países, en Europa, en Sudamérica, especialidades sobre derecho penitenciario y carcelario, porque aquí tenemos que valorar lo que usted está diciendo, don Randall, el bienestar de esas personas que cometieron un error y ahí lo están pagando. Vivir ahí hacinado es una cuestión llena de enfermedades. Por ahí yo escuchaba un día a la gente del Ministerio de Justicia decir, mire, agarramos un preso y lo llevamos al hospital y ningún doctor quiere atenderlo rápido, o la gente en emergencia se enoja porque lo pasan primero, y mire, es decir, tenemos una política carcelaria complicada, ni qué decir de la gente que sale. Entonces, claro, pero hablando, perdón, de la gente indiciada, es decir, de la gente que tiene prisión preventiva, no tiene condena en firme, sigue teniendo presunción de inocencia. Sigue teniendo presunción de inocencia. Sigue siendo inocente. Hasta que se demuestre lo contrario, hasta que haya una condenatoria en firme que demuestre que efectivamente cometió un delito. Entonces significa que en términos muy, muy específicos le estamos violando los derechos a personas inocentes. Claro, mire, por ahí siempre hay un dicho que dice que la cárcel está llena de gente inocente, y puede ser cierto. ¿Qué pasa con aquel que estuvo en prisión preventiva 1 año, después le hacen el juicio y lo declararon inocente? ¿Quién le devuelve ese año, verdad? Y eso no ha pasado una vez, no, ha pasado muchísimas veces, y no solo pasa en Costa Rica, pasa en todos los países del mundo. Pero bueno, también es parte de una sociedad organizada en donde el ordenamiento legal penal se respeta. De ahí hay que pasar por una fase investigativa, por una fase de juicio y determinar la culpabilidad o no de alguien. Sí, otro derecho que es muy vulnerado, no sé si en este momento, pero históricamente así ha sido, la Corte Interamericana ha sido muy clara en que las personas en prisión preventiva, indiciados, no pueden estar en el mismo lugar que los condenados en firme. Y aquí, bueno, simplemente es que no hay campo. Es que no hay campo. Yo no sé si usted, don Randall, ha tenido la posibilidad de ir a San Sebastián, a la prisión de San Sebastián, a la misma Reforma. Comentaba, hace 2 semanas estaba en Pérez Celedón y estábamos viendo un ámbito nuevo que existe, que se creó por parte del Ministerio de Justicia, ya diferente, en donde solo van a estar los presos que puedan entrar por número, ¿verdad? No van a exceder. Bueno, eso sería lo ideal, pero eso también requiere de una ejecución presupuestaria orquestada desde gobernación y con una política, como te digo, no de este gobierno, sino de varios gobiernos que continúen el proyecto independientemente del partido político que sea. Bueno, ahí está el tema de la prisión preventiva y los indiciados. Vamos al otro tema, ahora sí, a las personas que están condenadas. Sí, mire, resulta que las personas que están condenadas, yo lo veo de 2 puntos de vista. Yo hago lo mismo que usted. Yo he vivido las dos, y en el colegio lo hacemos igual, la Junta Directiva lo vimos en dos visiones, y de allí la generación de esta comisión. Cuando una persona está presa y está privada de libertad, ya condenada en firme, tiene que pasar por un proceso de reinserción en la sociedad. No solo es, lo vamos a meter 10 años y púdrase ahí, chao, no. ¿Cuál es la política que tenemos con esa persona ahí encarcelada? Que vea tele, que coma, que duerma o que produzca algo. Yo he conocido testimonios, don Randall, de gente que está en prisión que me dice, vea, licenciado, no tenemos nada que hacer.
¿Por qué no nos enseñan a hacer algo? Denos un curso, aunque sea de inglés o de algo, porque no hacemos nada en todo el día. Bueno, ¿cuál es la problemática de eso? Que cuando salen, no tienen nada que hacer afuera. Entonces, ¿qué van a hacer? Delinquir. En Japón, por ejemplo, hay políticas carcelarias en donde usted le enseña un oficio. Y entonces usted aprende ese oficio y cuando usted sale, ya la misma prisión y el mismo sistema penitenciario le ha buscado un trabajo. Y ese jefe que usted tiene es el que lleva la cuenta de si usted está asistiendo, de si no asistió y comunica en caso de que se escape. Claro. ¿Por qué? Porque las segundas oportunidades no basta con decirlas, hay que actuarlas. Entonces, primero hay que ver el hacinamiento carcelario que tienen estas personas, después tratar de hacer una reinserción desde adentro, ¿verdad? No cuando sale, sino desde adentro, planificada, establecida, estructurada. Y después el seguimiento cuando esta persona sale, que es la ejecución de la pena, que es, mire, esta persona salió. ¿Cuántas noticias hemos visto, don Randall, que a los 15 días asaltaron a otro? O que a los 22 días mataron a otro. Los golondrinos les pusieron. Y entonces la gente dice, mire, es que no hay nada, es culpa de todo el mundo. No es eso. Es que estas personas tal vez no fueron reinsertadas de la mejor manera. Entonces, esos son los problemas que tenemos que atacar, porque al final de cuentas la solución, yo siempre lo he dicho, está en la prevención. Claro, pero el diablo está en los detalles. Y por ejemplo, en el caso del vamos a ver, creo que fue el sospechoso de Liberia, ¿verdad? De la persona sospechosa de asesinar a 5 jóvenes en Liberia. Esta persona, ¿verdad?, está en prisión cumpliendo una pena, una condena en firme. El Instituto Nacional de Criminología, que es una instancia del Ministerio de Justicia, le recomienda al juez de ejecución de la pena que no está listo para ser liberado, ¿verdad? Ellos son los técnicos. Pero el juez en este caso, y supongo que habrá más casos así, se aparta del criterio técnico y señala que la persona puede ser liberada o trasladada de régimen. Vamos a ver, yo no entiendo a esta altura, y aquí va la pregunta, si un juez en este momento con la ley actual tiene que justificar separarse del criterio técnico para tomar esa decisión sobre una persona en particular, o por qué no es vinculante el criterio del Instituto de Criminología. Claro. Mire, don Randall, normalmente en la judicatura, cuando se pide un criterio técnico, se hace para entender sobre normalmente materias en las que nosotros obviamente no somos versados. Sin embargo, siempre se ha dicho que el juez es conocedor universal al menos de todas las materias, en el sentido amplio del conocimiento generalizado que genera el estudio del derecho, y que entonces que el juez es perito de peritos, decían por allí una siempre premisa en el derecho. Estos criterios que se pasan al Poder Judicial, y no lo hablo solo de penal, lo hablo en todas las materias, no necesariamente son vinculantes. El juez puede apartarse en cualquier materia, como le digo, sobre la decisión de estos criterios. Evidentemente, cuando uno se aparta de este criterio técnico, tiene que hacer una justificación. ¿Por qué? Porque nuestra ley procesal, tanto civil, penal, laboral, familiar, nos establece que cuando nosotros hacemos una gestión, resolución, sentencia, tenemos que justificar por qué estamos tomando esa decisión, ya sea porque nos acojamos al criterio o porque tengamos un criterio diferente al criterio técnico, pero igual la explicación debe estar, ¿verdad? Es una premisa y es una obligación. Si usted apela a una sentencia, por poner ejemplo, que no esté debidamente justificada sobre el accionar o la toma de decisión, muy probablemente el superior de ese juez se la va a traer abajo, como decimos, precisamente por falta de justificación. Pero, por ejemplo, técnica jurídica. El juzgado de ejecución penal tiene tribunal. Existe un juzgado que se llama ejecución de la pena, sí, ¿verdad? Existe un juzgado de ejecución de la pena y en cada circuito judicial hay un juez de ejecución de la pena. Sí, y hay un superior sobre el que apelar. Sí, normalmente todas las resoluciones en el proceso penal, ¿verdad? Establece el código cuáles resoluciones son apelables y cuáles no, y entonces cuando se determina que existe un hierro, pues evidentemente usted puede apelarla. Pero recordemos que aquí también existe un tema importante, Orlando, que es la independencia judicial. ¿Qué significa esto? Que aunque exista un criterio técnico, pues evidentemente el juez tiene la independencia de tomar una decisión. Y como le repito, muchas veces esas decisiones están también permeadas de situaciones externas
por ejemplo, el hacinamiento carcelario. Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, a mí me llama la atención, cuando viene el proceso penal, ¿verdad? Está el juzgado penal, que tiene su superior, que es el tribunal penal, que tiene su superior, que es el tribunal de apelaciones, que tiene su superior, que es el tribunal de casación penal, que es la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. Okay, ese es el proceso penal, pero en ejecución de la pena, llega el Instituto Nacional de Criminología y dice, no recomendamos que se libere a esta persona. Entonces el juez de ejecución penal se separa el criterio, lo justifica. Sí, señor. Ok, ¿quién es la contraparte que puede ir a decir, bueno, apelo ante el Tribunal de Ejecución de la Pena? Porque creo que no hay Tribunal de Ejecución de la Pena. No hay Tribunal de Ejecución de la Pena, pero lo vería el Tribunal Penal. Lo vería el Tribunal Penal, el de la ejecución. Sí, esa decisión. ¿Y quién apela? Porque ¿quién es la parte? Mire, normalmente en estos casos, ya donde está la ejecución, ¿verdad? La parte es el mismo Ministerio Público, ¿verdad? Vendría a ser una de las partes, y el condenado. Y entonces, por ejemplo, si se determina que va a salir una persona, el Ministerio Público en estos casos sería la contraparte. ¿Sería la contraparte? Sí, porque aunque el asunto esté en ejecución, siempre sigue siendo una acusación presentada por el Estado, ¿verdad? Bueno, presentada por el Ministerio Público en este caso. Sí, claro. La víctima desapareció en todo el proceso, ¿verdad? Mire, depende del tipo de delito, porque existen delitos que son perseguibles de oficio por el Estado y otros no. ¿Sí? Ya la víctima, cuando la persona es condenada y se le hace un resarcimiento de sus daños, ahí ya desaparece. Es interesante, por lo que usted está preguntando, yo sé más o menos para dónde va. ¿Qué opinaría la víctima si usted le dan chance que le diga, mire, el que le mató a su hijo va a salir libre? ¿Qué opina usted? Pero bueno, ¿sabe por qué es eso? Porque hay un elemento que rescatamos un poquito del derecho de familia que se llama la revictimización. Y entonces someter a las personas que ya pasaron por todo un proceso penal, donde vieron un hijo, un esposo, un amigo fallecer y pasar por la condenatoria, la apelación y que tuvieron que hacer el juicio, etcétera, llevarlos a ese extremo de la ejecución sería revictimizar. Sí, claro, es entendible. De hecho, yo no estoy muy claro en este momento mi posición. Lo que sí me parece es que la víctima desaparece del trámite de ejecución. Sí, llega un momento en que llega ya a su... Porque vea las partes en la ejecución. La persona, la condenada, ¿verdad? La que está solicitando salir de la cárcel. El Ministerio Público, por otra parte. Y la víctima, ahí sí que desapareció. Ahí sí que ni se entera que fulano o sutano o mengano salió de la cárcel. Ni siquiera opinó. Vea, yo he visto y conozco muchos casos donde la gente me dice, mira, iba caminando por la calle y me topé al asesino de mi mamá. Exacto. A los 5 años lo habían sacado. Y bueno, es lo que usted me está diciendo. Nada, ya la víctima en esa parte del proceso ya no es parte. Pero a ustedes les parece, le pregunto como presidente del colegio, ¿a ustedes les parece que este sea un tema a tocar o que por el tema de revictimización está superado? Bueno, de ahí lo que pasa es que nosotros como colegio nos abocamos a las leyes que existen. Claro. Sí es importante que la comisión que estudia este tema, pues si va a hacer una recomendación sobre ese tópico en particular, lo haga, pero habría que ver cuál es el estudio que tiene la comisión para arrojar ese resultado. ¿Ustedes a la comisión van a invitar a otras instituciones? Sí, la idea es que sea una comisión interinstitucional. Nosotros pensamos evidentemente en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial por medio de la Fiscalía, Oficina de la Víctima, los jueces de ejecución de la pena. Por allí tenemos también pensado la Defensoría de los Habitantes, alguna ONG que vea la defensa de las víctimas y de las personas privadas de libertad. Es importante también el Ministerio de Justicia, obviamente, y el Ministerio de Seguridad por la parte carcelaria. Y entonces la idea es una comisión fortalecida con las instituciones que tienen que ver directamente con este tema y evidentemente el Colegio de Abogados. Viera el montón de ¿cómo se llama? De emails que hemos tenido ya de colegas. Por ejemplo, le hablo de gente como Golma Dulate, el licenciado Rafael Rodríguez, que me está escribiendo aquí ahorita. Y aquí también. Bueno, me lo saluda don Rafa. Evidentemente, muchos abogados conocidos y muy queridos también quieren participar y también nosotros queremos que en nuestra página web haya un espacio para que las personas civiles puedan mandar sus sugerencias a la Secretaría de la Comisión y esa comisión pueda recibir también ayuda, porque a veces no solo los abogados pueden ver esos temas, a veces tal vez hay alguien afuera que tiene una idea brillante y pueda ser tomada en cuenta por la comisión. De hecho, don Rafael Rodríguez fue quien nos contó a través del Facebook que hay fiscales de ejecución. Hay fiscales de ejecución, sí señor. Y aquí con todo el cariño para doña Marta Iris Muñoz, que lamentablemente no pudo venir el jueves pasado, que estaba invitada al programa, es que yo creo que la fase de ejecución de la pena es mucho más activa para la defensa pública que para el Ministerio Público.
Es decir, hay un ahínco clarísimo por sus intereses de la defensa pública de sacar a la persona condenada de la cárcel vía juez de ejecución de la pena que del Ministerio Público por mantenerlo. Ahora, recuerde también, don Randall, que existen estudios lógicos o sobre la posición mental de la persona que está privada de libertad. Es decir, el criterio técnico a veces no pasa solo por el hecho de que está hacinado o no, que hay mucha gente o no, que ya cumplió la pena o no. También hace estudios psiquiátricos, psicológicos, médicos. Volvemos a lo mismo. Claro. El hacinamiento tiene tal consecuencia que yo conozco un caso, por ejemplo, de un muchacho que le impusieron una pena de 18 años, que a los 2 años y medio tuvieron que sacarlo y darle arresto domiciliario porque de dormir en el suelo, su columna ya traía un problema a él y la columna de ahí, como decimos, le quedó para el tigre. Entonces lo revisaron los médicos y dijeron que él de dormir en el suelo, en cuestión, si seguía durmiendo ahí en el suelo, en 6 meses no iba a volver a caminar. Actualmente es una persona que está con domicilio, tiene su trabajo, pero camina en muletas. Eso por el hacinamiento. Y él dice, mire, es que yo dormí en el suelo 2 años, porque no tenía cómo pagar ni siquiera una colchoneta dentro de prisión. Entonces, vea usted cómo el hacinamiento carcelario también provoca o tiene a veces consecuencias de liberación temprana de las personas. Bueno, ustedes saben, le pregunto, y sobre todo para alimentar esta comisión, si es cierto que el Instituto Nacional de Criminología no tiene un solo criminólogo. Mire, eso no sabría decirlo, yo espero que sí lo tenga. No, yo también espero, es que un día esto nos comentó mucha gente en redes sociales este tema, así es que quería preguntarle si usted sabía para votar el mito o sostenerlo. Lo desconozco. Sí, es importante también, que se me olvidó mencionar, que nosotros queremos incluir al Instituto Nacional de Aprendizaje y al Ministerio de Trabajo. ¿Sabe por qué? Porque es lo que yo le decía. Sí, crear un plan de trabajo y de apoyo educacional para estas personas. Están privadas de libertad, ¿quién nos va a enseñar? A veces yo he visto que muchos presos que son abogados, que son médicos, tienen una profesión, se ofrecen para ser maestros, pero no. Hagamos un convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje para que lleven talleres de formación de cuestiones manuales, porque muchos de estos privados de libertad no tienen ni 6º grado, y entonces hay que empezar por allí. ¿Cuánta delincuencia existe en nuestro país por el desconocimiento, por las personas que no pudieron ir a la escuela, al colegio, porque las drogas los atraparon? Bueno, yo creo que si el Ministerio de Trabajo y el INAH participan de esta comisión, que yo estoy seguro que van a querer participar, pues nos darían también esa prevención y esa construcción de una reinserción más efectiva laboralmente hablando. Son las 2:46, dice Adolfo JSCR en Twitter. Ahora que habla de la página de internet de Infroelán, es muy complicada. La del colegio, dice Adolfo. Okay. Así que podría empezar. Bueno. Vamos a tomar nota de eso. Dice el POAS, estos programas uno los oye para aprender. Gracias, POAS, de hecho, por estar atento, y por supuesto a todos los abogados y no abogados que nos están escuchando. Si tienen alguna duda que ustedes quieran que yo le plantee a don Froilán, yo tengo abiertos aquí los mensajes directos en la página de Monumental de Facebook y en Twitter en @monumentalcr. Ok, superemos el tema del hacinamiento y de la comisión. Ya pasado, agotado el tema. Vamos al que sigue. Bueno, no. Ay, ve, aquí tenía una duda, había apuntado una palabra clave para acordarme de una duda. Un abogado que se convierte en juez puede, bajo su criterio o el criterio del colegio, puede resolver más allá de su caso. Es que ahora usted nos puso el ejemplo. Hubo un juez en Alajuela que dijo se sueltan a 600, pero realmente él no llevaba el caso de los 600, él llevaba el caso de uno, ¿verdad? Y entonces yo no sé si un juez tiene la capacidad legal para decir, bueno, no solo me resuelvo sobre este señor que me trajo el caso a mí, sino sobre este y 599 más. Eso se puede hacer porque hay dos o tres casos ya del último año. Sí, y se ha visto sobre todo mucho estos casos, don Randall, en materia de violencia doméstica y de familia, en donde los jueces que resuelven hacen una comunicación nacional, por decirlo de alguna manera, sobre una temática. Vamos a ver, como usted bien lo sabe, lo que indique las resoluciones de la sala, primera, segunda, tercera y constitucional, pues tiene carácter vinculante, y entonces lo que los magistrados digan en estas resoluciones, pues obviamente es un acatamiento obligatorio. Lo que dicen los tribunales superiores también tienen una vinculación para sus inferiores, pero cuando es un juez 3, que llamamos nosotros, entiéndase, un juez ahí después del tribunal, un juez intermedio, pues evidentemente las resoluciones que da tienen vinculación para las partes, normalmente tienen vinculación para quien se ve afectado, pero eso no excluye, creo yo, de que el juez por lo menos pueda dar un criterio
a manera de sugerencia de qué tiene que pasar. Por ejemplo, acuérdense que nosotros somos jueces de derecho. Y en Costa Rica no existe una figura que se llama el juez de paz, pero el juez de paz en otras latitudes lo que hace es precisamente eso. Cuando toma una decisión, la viraliza a nivel nacional para que sea vinculante. Ahora, lo que hacen estos jueces de familia penal, que hacen estas llamadas de atención, es mandar dentro de su sentencia notas o oficios a diferentes instituciones para que tomen nota que de ahora en adelante sería importante que X cosa no vuelva a suceder. Bueno, pero es una recomendación. Yo lo veo desde mi punto de vista, y creo que así también lo ve el Colegio de Abogados y la ley orgánica misma del Poder Judicial, como una recomendación, porque repito, pero vinculación solo tienen las salas. Pero es que yo recuerdo esa resolución del juez de Alajuela que decía, se le ordena adaptación social, liberar, no sé cuántos eran, 600, 400, no me acuerdo. Es una orden. A mí a veces me gusta poner los ejemplos más ridículos de las cosas, es decir, llevar las cosas al extremo ridículo para entender la importancia. Pero esto es como que un juez dicte prisión preventiva contra usted, don Froilán, porque ojalá nunca pase, pero usted se pase de tragos y tenga un accidente y mate a alguien, y entonces el juez que le dicta prisión preventiva dice, no, usted y sus amigos no puede tomar el licor. Bueno, eso es un ejemplo ridículo, pero realmente lo mismo que pasa con el tema del hacinamiento. Lo que pasa es que este juez de Alajuela era un juez de ejecución de la pena. Sí. Y al ser un juez de ejecución de la pena, él sí tenía esa potestad de hacerlo por la cantidad de presos que había. Es decir, la orden que él dio, él la dio como juez penal, obviamente, que todos los jueces de ejecución de la pena son jueces penales, pero su interpretación sobre el hacinamiento carcelario también era válido, y por eso fue que fue en su momento atendido por la institución respectiva, porque él era un juez de ejecución de la pena. Y como juez de ejecución de la pena vio la problemática que existía y hizo ese dictamen. ¿Sigue siendo juez 3? Sí, es juez 3, pero con una especialidad que es la ejecución de la pena. Dice Miguel Cajel, tenía rato de no poder sentarme una tarde tranquilo a escuchar con calma Matices de Monumental, qué programa más rico para tomar café hoy. Dice Mula de Carga, una de las cosas más motivantes para los privados de libertad es que les enseñen cosas, lo decía don Froilán, le ponen muchísimas ganas. Dice Tatiana Blandón que la UNED cuenta con alumnos quienes son además privados de libertad y sí hay opción de estudio. Dice Mario Chávez, Randall, excelente programa, igual que el POAS aprendo mucho, ese plan con el INA y otros para educar es muy buen punto. Y Alexis dice, excelente este programa de Matices, felicitaciones Randall, gracias Alexis. Son las 2:51, ahora sí, cierro hacinamiento. Ahora, nada más una cosita, Randall, sí. Acordate que el juez lo que dijo fue exactamente, ahora sí ya me vino a la memoria después de tantas resoluciones que la estaba buscando en mi cabeza. Ajá, él dijo, no reciban más, ¿verdad? No se recibe más porque ya no cabe. Pero es una orden. Más. Es una orden, pero es un juez de ejecución de la pena. Claro, pero el juez de ejecución de la pena ve el caso de que le llegó a las manos de él, lo ve todos. Ve todos. Porque, por ejemplo, para un circuito judicial hay 1 o 2 jueces de la pena. En San José hay un poquito más, pero normalmente se va a ver todos los que están adentro. Bueno, tema superado hacinamiento. Ahí ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de estos matices. Vamos a la calidad profesional de los abogados. Ustedes ganaron un pleito recientemente, un diferendo recientemente ante la Sala Constitucional por el examen de excelencia que hace el Colegio de Abogados. Bueno, le voy a contar, Randall, hemos ganado 34. Ah, bueno, Mire, el examen del Colegio de Abogados es la forma en que nosotros le estamos diciendo a la sociedad, aquí estamos presentes, señora, señor, le queremos asegurar que aquel mito, que el abogado que lo va a atender a usted no sabe nada, que el abogado que lo va a atender lo va a estafar, que el abogado que lo va a atender lo va a dejar botado, se murió para siempre. Porque nosotros lo que queremos es decirle a la población, tenemos un examen de excelencia académica, estamos corroborando que esa persona que va a ejercer la profesión sabe lo que está haciendo, y ahí la creación del examen. Hemos tenido diferentes recursos de amparo y acciones de constitucionalidad e inclusive casos de contenciosos administrativos en los cuales nos han atacado la forma en que se hace el examen, la forma en que se redactan las preguntas, la ley que lo creó, el principio de congruencia entre la ley y lo que se está haciendo. Solo falta que recusen a los magistrados por ser abogados. Y entonces, por allí han sido rechazados todos. ¿Qué dijo la sala? La sala dijo que al final de cuentas el colegio es el garante de la excelencia académica. Entonces, si el colegio es el garante de la excelencia académica en la redacción de don Ernesto Ginesta, eso quiere decir que nosotros, el examen de excelencia académica busca precisamente eso, garantizar que ese licenciado en Derecho que salió de la universidad va a poder ejercer de la mejor forma posible. Y es así
que el examen entonces se ideó de manera sistemática, de marcar con X, para que las preguntas fueran igual para todos, para que no dijeran, mire, es que a la universidad A le preguntan A, a la universidad C le preguntan C. Todos hacen el mismo examen, las mismas 75 preguntas, que son las preguntas básicas que tiene que conocer un abogado para ejercer. Yo hace, no sé, unos 8 años, en una entrevista que le hice al entonces presidente del Poder Judicial, Luis Paulino Mora, que en paz descanse, don Luis Paulino. En paz descanse. Creo que vino, de hecho, a la radio y estaba preocupadísimo por la calidad de los estudiantes de Derecho. Entonces, yo recuerdo, como si fuera ayer, a don Luis Paulino realmente estresado. Y me decía, Randall, es que no sé qué va a pasar con los estudiantes. Hay un montón que pierden. O sea, él me dijo, cuando el colegio llega y les hace exámenes, todo el mundo suena. Y usted decía, nos han atacado por todo lado en estos 34. ¿Qué es lo que los hace enojar? ¿Quién pierde tanto? ¿Cuántos pierden de ese examen? Bueno, mire, hemos tenido en total, voy a hablar en totales primero y luego le voy a explicar un poquito. Hemos tenido en total aproximadamente unos 2.500 oferentes. De esos 2.500 oferentes, desde que creamos el examen de admisión, lo han ganado aproximadamente 900. Y de esas personas, entonces estamos hablando que lo ha ganado entre un 30 y un 35% el examen de lo que creamos. Hemos tenido picos altos y picos bajos. ¿Cuándo se creó? Nada más. Se creó en agosto del 2015. Agosto. Ahí fue la primera vez que hicimos uno. Ahora en marzo 20, marzo 20 que viene, hacemos el número 6. Nosotros hacemos 4 por año. Y bueno, ha tenido picos de rendimiento. El primero lo pasó muy poca gente, ahí fue aumentando. El quinto fue el más exitoso, tuvimos casi un 40%, 45% de personas aprobadas. El último nos bajó un poquito, nos bajó a un 20%, pero bueno, esa es la cantidad de personas. ¿Quiénes son los que han metido los recursos? Bueno, precisamente personas, la mayoría, el 80% de las personas que tal vez lo ha perdido o que ha considerado que no está bien realizado el examen, y también un 20% de personas ajenas a la generación del examen o ni siquiera alumnos que han hecho el examen, pero que no están de acuerdo con la evaluación. Y aquí, pues en Costa Rica todos tenemos derecho a gestionar la ley y acceder a la ley como mejor lo creamos. Pero bueno, afortunadamente, digo yo, hemos tenido la venia, tanto de la sala, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo, porque, por poner un caso, yo vi un contencioso administrativo en contra del examen, porque al principio eran 5 respuestas, después lo bajamos a 3, y alguien nos puso un contencioso porque dijo que no iba preparado para 3 respuestas y no para 5. Entonces hemos tenido de todos los tipos de recursos. Pero vamos a ver, voy a corregirme a mí mismo, porque yo conté la experiencia de don Luis Paulino y no había examen en el Colegio de Abogados. A don Luis lo que le preocupaba era el examen de ingreso a el Poder Judicial. Bueno, es que eso vamos a ver, Randall, eso reafirma la necesidad que tenía el colegio de evaluar. Porque si vos ves las estadísticas del Poder Judicial en cuanto a las personas que normalmente pierden los exámenes de ingreso a la judicatura, están muy parecidas a las del colegio. Recientemente la Defensa Pública hizo un concurso para elegir defensores públicos laborales y fue bajísima la promoción. Entonces, pareciera que una responde a la otra, ¿verdad? Aunque no crea. El hecho de que el examen del colegio exista ha venido subiendo el mayor número de personas que aprueban los exámenes en el servicio civil y en la corte, pero es un problema que no es solo nuestro, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, ustedes tienen identificado de ese 33, 34% en promedio que pasa el examen de excelencia del colegio, si son más, por ejemplo, estudiantes de universidades públicas o privadas. Mire, es que eso es muy relativo y aquí quiero hacer algo interesante, un ejercicio interesante. Y le voy a hacer una pregunta, Orlando, disculpe que le conteste una pregunta, pero es para que las personas que lo están escuchando entiendan esto. ¿Cuántas universidades públicas dan derecho? Supongo que solo la UCR. Solo la UCR. Las demás son privadas. Sí, sí. Entonces, hacer una comparación entre si pasan más personas de una universidad a que si pasan más personas de otras 29 es muy difícil. Le puedo asegurar, lo que sí le puedo decir, es que de todas las universidades hemos tenido alumnos de 95 y de 100, y de todas las universidades hemos tenido personas que pierden el examen. Y le entiendo el razonamiento. Créame que yo no soy de esos periodistas que se enojan cuando le vuelven preguntas y no tienen idea de qué responder. Entonces dicen, no, aquí el periodista soy yo soy el que pregunta. Eso es porque no tienen idea de qué responder.
porque se puede tomar con términos relativos. Digamos, lo que le puedo preguntar es, pero no creo que tenga el dato tan afinado, que es cuánto porcentaje de estudiantes de la Universidad de Costa Rica que presentan el examen lo pasan. Así no los tengo que comparar con otra universidad. Usted me puede decir, bueno, sí, la mitad de estudiantes de la UCR pasa el examen. Viera que sí tengo el dato. Ah, bueno, porque nosotros todo eso lo contamos. Vea, esto es como el béisbol de las grandes ligas. Nosotros tenemos que contar todo. Quién lo pasa, quién no lo pasa. Nosotros sabemos quién ha apelado, quién no ha apelado, cuántas veces apeló. Si le subimos la pregunta, si alguien apela y le damos su buena la pregunta, se la damos su buena a todos. A quién le faltan 4 puntos, a quién le faltan 6 puntos. Todo eso lo contamos. Nuestra dirección académica en ese aspecto ha sido muy profesional, muy competitiva. Y la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, para darle un dato importante, supera el 70% de aprobación. 70% de aprobación. Sí lo supera. Es decir, pero como te digo, ha tenido picos. Claro, claro. A veces ha pasado el 100%, a veces ha pasado el 60%, a veces ha pasado el 40%. Entonces, en un porcentaje total, la Universidad de Costa Rica ha aprobado más del 70%. Ok, eso es interesante. ¿Y en las privadas? En las privadas sí estamos un poquito más bajitos, sin embargo, no todas. Por poner ejemplo, y aquí voy a poner ejemplo y que no se me resientan las universidades, ni mucho menos, pero es lo que los números reflejan. La Universidad Libre de Derecho, la Universidad Latina, por poner un ejemplo, el ULACID, la Hispanoamericana, han tenido mayor del 60%, del 70%, a veces, han tenido 35%, 40%. Okay. Pero de las privadas, la Universidad Libre y la Latina han salido bastante altas también. ¿Hay alguna que siempre haya salido muy baja? Mire, no una, han salido varias, por lo menos unas 8 o 10 que no han superado, pero también lo vemos de la siguiente forma, Randall. Hay universidades que mandan 40, 50 personas a hacer el examen, hay otras que mandan 4 o 5. Entonces, de esas 60 o 40, de los que llevan 60 o 40, si pasan 45 o 50, estamos hablando de que pasó mucha gente. Si esos que fueron 4, lo perdieron 4, decimos que tuvo de 0, pero tal vez si hubieran llevado 60, pasan igual los mismos 40 que los otros que mandaron 60. Entonces, no sé si me explico, ¿verdad? Es muy complicado determinar el porcentaje. Hemos tenido la vez pasada, en julio, nunca se me olvida, que un muchacho de esta Universidad Cristiana del Sur sacó un 100, y ha sido una universidad que ha sido criticada en los medios. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que ha sido muy relativo. El problema creo que es integral. Yo lo comentaba ahora con unos amigos que estábamos almorzando. Yo les decía, mire, el problema es integral. Aquí hay que revisar el tipo de estudiante, la docencia jurídica, qué tal está, si las universidades cumplen con lo mínimo, si los programas son los válidos. Claro, lo que pasa es que también pasa por un tema de derecho, de los estudiantes. Es decir, de que cuando un estudiante, bueno, vamos a ver, cuando uno empieza la U normalmente tiene 17 años. Sí, 18. Por ahí. Bueno, pero había una diferencia aquí, porque también es derecho de los papás, digamos, de decir, bueno, es que yo mejor no lo meto a esa universidad porque resulta que lleva 5 exámenes del colegio de abogados de donde salen pésimo. O que dicen, no, mejor vamos a esta porque salen bien, porque eso también es un indicador de la preparación. Bueno, muchas universidades, no sé si usted ha visto la publicidad, menos en cuanto a derecho, ahora están diciendo, nosotros somos la universidad que más suceso tiene, o somos la universidad que más graduandos han admitido en el colegio de abogados. Bueno, todo eso es parte de esto, ¿no? Claro, lo que pasa es que por publicidad se pone lo que uno quiera en las vallas. La cosa es si es efectivamente. Por eso, yo lo que le digo a la gente es... ¿Cuál es la universidad con los peores resultados de exámenes? Mire, eso es muy sencillo. Uno entra a la página y nosotros en la página... Vamos a ver. No me diga que tengo que hacer fórmula matemáticas. Le explico. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos por examen. Y entonces ahí es donde vas a encontrar la complicación. Bueno. Porque no tenemos un número general por total, por lo mismo, porque suben y bajan, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si buscas en las que salen más bajo, vas a encontrar algunas que tuvieron un 5% de porcentaje, pero esa misma te sacó un 80%. Pero lo pueden promediar en los 6 exámenes. Se puede promediar, eso es lo único que no hemos hecho. Vamos a ver, don Froilán, con toda la sinceridad del caso. Sí. Eso no es que lo hacen para evitar responder lo que le acabo de preguntar, porque debe ser complicadísimo venir como presidente del colegio de abogados a decir, sí, la Universidad Randall Rivera es la que gradúa, la que sus estudiantes solo pasan el 4%. Entonces mejor no lo tabulan. No. Vea, nosotros lo tenemos ahí tabulado y la gente, las mismas universidades tienen el resultado inmediato apenas sale el examen. Le cuento, para darle la respuesta a esto. Nosotros tenemos una comisión que es de rectores universitarios y trabajan con nosotros.
todas las universidades están ahí, bueno, el 95% está representada en esa comisión. Y entonces ellos son los primeros que obtienen los resultados y cada uno se lleva sus resultados a sus universidades para un efecto de retroalimentación. Ellos saben de primera mano si les fue bien o les fue mal. A veces yo doy clases de universidad y una vez me llamó el director y me dijo, uy, mano, esta vez nos fue malísimo. Bueno, ¿qué ha pasado? Claro, pero ellos saben, pero nosotros no. Y la idea es que nosotros sepamos. Básicamente, yo podría mencionarle que hay universidades en total, el número más bajo, si agarramos los 6, anda en un 25% de promoción, 30% de promoción, y las más altas andan por un 70% de promoción. Sin embargo... Pero si yo quiero saber quiénes son las 25-30, no puedo. Sí. Ahí tendrías que sacar la tabulación, pero te vas a dar cuenta, por lo que yo pude ver antes de venir acá, porque yo sabía que usted me iba a preguntar eso, que hay aproximadamente 6 empatadas, o 7, ¿verdad? ¿Cuáles? Mire, yo recuerdo por allí, me pareció ver son universidades un poquito nuevas, me pareció ver a esta, creo que fue San Marcos, por ahí vi a la San José, pero como te digo, recuerdo que en julio salieron muy altas, claro, ¿verdad? Pero en el último examen sí salieron bajitas y, bueno, te digo, hay por lo menos 8 ahí empatadas. Tenemos como 4 categorías. Están las que están pasando del 50%, hay otras por arriba del 40%, otras entre el 20 y el 40%, y unas que se quedaron más rezagadas. La información de los colegios profesionales es información pública. Sí, nosotros la información que la gente nos pide siempre es información pública, porque al menos el Colegio de Abogados es un ente público no estatal, pero... Entonces no pueden poner a tabular, don Froilán. Pero tienen que dar la tabulada. Le cuento una cosita, sí están tabuladas por examen, pero también nosotros tenemos que proteger los datos de las personas que hacen el examen, porque también existe una ley, ¿verdad? Entonces nos dicen... Los datos individuales. Nos ha pasado que la gente quiere saber cómo le fue a Froilán Alvarado. No, por supuesto. Y entonces eso no se puede. No, claro, pero por ejemplo, si yo le pregunto cuáles son las 5 universidades promediando los exámenes que históricamente le ha ido peor, bueno, es información pública. Es información pública y como te digo, ahí están los resultados por examen. No hemos hecho una tabulación total, pero bueno. Podrían hacerla, sí, podríamos hacerlo. Es más, hagamos un compromiso. Lo vamos a hacer. Y se lo vamos a tener mañana en la página para que se lo vea. Porque podrían ahorrarse un amparo. ¿Qué le parece? Porque usted sabe que una de las limitantes históricas, no del colegio, por supuesto, sino del acceso a información pública en Costa Rica. Ya lo tuvimos. Es que le dicen a uno, ahí está, y uno abre y son 1000 hojas de Excel. No, ya lo tuvimos el amparo y precisamente cuando el amparo llegó, ya se habían tabulado los resultados, pero sí estaban tabulados por examen. 3:06, vamos a la pausa, porque el invitado siempre escoge la canción de cierre y es en esta pausa comercial que la escoge. Dice el POAS, debería saber la nota del examen de cada agremiado. Bueno. Sí, ahí la protección de datos nos pone una limitante importante, porque cada quien tiene derecho a su privacidad. Dice que esos deberían ser indicadores de desempeño y deberían tener mínimos o recibir sanciones en las universidades. Ya eso es material de... Por malas. Adolfo dice, La Nación sacó esos datos en un reportaje. Mula dice que le cobre por la publicidad a las universidades. No, es que hoy era un tema de interés público. Esa es buena idea. Dice, es importante depurar el dato de porcentaje de quienes pasan exámenes separando repitencia. Hasta 4 veces al año se puede hacer examen, dice Tatiana. Dice, vamos a ver... si se puede comparar resultados entre universidades aplicando tasas o datos relativos. Abrir las universidades de medicina privada para formar especialistas, pasará lo mismo con el examen, poco lo pasarán por mala formación. Vamos a ver, a propósito, ¿qué ha pasado con las pruebas que le han realizado aspirantes a juez? Es que lo hace el Poder Judicial, no es el colegio. Lo hace el Poder Judicial, pero yo recuerdo, yo trabajo en el Poder Judicial y aquí los puedo orientar un poquito. Los resultados, recuerdo que cuando asumió doña Zarela, que probablemente era para la misma época que usted entrevistaba antes de don Luis Polino, en paz descanse, también habían arrojado resultados un poquito alarmantes, porque yo recuerdo que el examen de juez genérico, que es el examen que se hace para ingresar a algo que se llama formación inicial de la judicatura, que es el programa FIAG, lo hicieron 350 personas y lo habían ganado 2. Y entonces lo volvieron a hacer y lo ganaron 10 y después lo volvieron a hacer y lo ganaron 15. Y entonces ahí pudieron hacer un grupo de 30. Eso los cuento de manera anécdota. Claro. Eso quiere decir que el Poder Judicial vivió o vive lo mismo que nosotros hemos vivido. Claro, nosotros hemos estado en repetición, el Poder Judicial también, y ha subido las personas que pasan en los exámenes. Pero es una comparación interesante. Son las 3:08. Vamos a la pausa. Regresamos. El último pedacito de esta entrevista la tengo dedicada a temas jurídicos nacionales, globales, institucionales. Bueno, tenía una. ¿Un abogado que no es licenciado puede ejercer? Es al revés.
un licenciado que no es abogado bueno, sí. no puede ejercer, porque la licenciatura lo otorgan las universidades, Sí. pero el grado de abogado lo otorga el colegio con la incorporación. Ok. Y una persona que no esté incorporado no puede ejercer como abogado. Ok, una persona que no sea licenciada universitaria no puede ser abogado. No, jamás. Ok, no se le puede pagar prohibición para no ejercer como abogado a un bachiller porque simplemente no puede ejercer naturalmente. No, la prohibición para abogado requiere que usted esté incorporado. Y que sea licenciado, por tanto. Y que sea licenciado en Derecho, evidentemente, porque usted no puede ser abogado y ser licenciado. Claro, existen trabajos en donde la naturaleza del trabajo te da prohibición. Claro. La naturaleza del trabajo, independientemente si usted es pastor o es agricultor, es abogado, es médico. Pero si la normativa legal de la plaza que usted está ocupando dice que es un abogado, tiene que ser un abogado incorporado. Ok, si no es un abogado licenciado, por tanto, pues si no, no sería abogado, Exacto. entonces no puede recibir el pago por prohibición. Si es así lo que dice la ley, así es. Voy a dedicar los últimos 8 minutos de entrevista a hablar sobre temas nacionales que es interesante desde el punto de vista jurídico. Hay uno que a mí desde hace muchos años me llama la atención. Hubo un tiempo, creo que fue con Industrias Infinito, en que yo recuerdo que le preguntaba a la presidenta de la Sala Constitucional, si ustedes fallan con lugar o sin lugar la acción de inconstitucionalidad, se acaba la historia. Y me decía, listo, es lo que la Sala Cuarta diga. Y después iba y le preguntaba a la presidenta de la Sala Primera, cuando llegue el juicio del contencioso de Industrias Infinito y llegue a Sala Primera, ¿se acaba? Sí, es lo que la Sala Primera diga. Entonces una vez le pregunté a las dos, ¿y qué pasa si las dos dicen al mismo tiempo? Las dos dicen, bueno, entonces cada una dijo, no, lo que la Sala Cuarta diga, no, lo que la Sala Primera diga. Ese choque entre legalidad del Tribunal Contencioso Administrativo y constitucionalidad de la Sala Constitucional, que ha generado que mucha gente para intentar resguardar su derecho muchas veces o para frenar procesos, va y presenta un amparo y al mismo tiempo presenta una medida cautelar contenciosa administrativa. ¿Cómo lo ven en macro, pensando en país, el choque a veces de esas dos, se me fue la palabra que ustedes usan, de esas dos áreas? Bueno, es un problema evidentemente porque la idea de la justicia es que exista certeza jurídica y que, perdón, es que ando un poquito resfriado, disculpen los radioyentes por la tos. La idea es que haya certeza jurídica, a eso es a lo que me refería. ¿Qué necesitamos? Disculpen. Adelante, no se preocupe. Yo mientras tanto me entretengo conversando con ustedes mientras don Froilán tose. Existen criterios de legalidad y existen criterios constitucionales. Evidentemente, lo que se quiere es que cada área pues falle lo que le corresponda. ¿Qué se quiere? ¿Qué es lo que se necesita más bien? Evitar la prejudicialidad. Eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque entonces no habría esa certeza jurídica que yo les estoy contando. Nosotros como abogados e inclusive como mismos operadores de justicia hemos encontrado de ahí estas disyuntivas, donde a veces nos dicen, mire, es que yo fui al contencioso, me dijo que sí, la sala me dijo que no. Aquí yo creo que es un tema de prejudicialidad. Nosotros tenemos que respetar el famoso adagio de primero en tiempo, primero en derecho, y cuando se resuelven ese tipo de situaciones hay que ver el caso concreto en sí. Sí existen, como dice usted, Randall, cosas que chocan o que se enfrentan en cuanto a criterios, pero bueno, desgraciadamente a veces nos hemos encontrado con esos vacíos normativos o con esas lagunas normativas y por allí se nos genera un problema. Lo ideal es que no se dé, que solo exista prejudicialidad, o sea, que esa prejudicialidad no pase y que evidentemente la gente que acude a los tribunales de justicia pues sepa en definitiva si tiene un derecho o no lo tiene. Bueno, hay otro tema que me ha llamado la atención. Hace algunos años, creo que 3 años o 4, hubo un voto salvado de la entonces presidenta de la Sala Cuarta, Ana Virginia Calzada, que una consulta de unos diputados, había algunos diputados que habían votado en contra del proyecto, a favor, perdón, del proyecto que mandaron a consulta. Entonces ella en un voto salvado responde que para ella las únicas personas legitimadas para presentar después una consulta de constitucionalidad a un proyecto aprobado en primer debate es quienes votaron en contra. Porque los que votaron a favor están dando por sentado que es un proyecto constitucional. Me interesa saber la opinión de ustedes. Bueno, acordate, creo yo que en esto es interesante porque el artículo 13, si la memoria no me falla, de la Constitución establece que la jurisprudencia es vinculante para todo el mundo excepto para la misma sala. Y entonces por allí muchas veces vemos un voto salvado que después se convierte en voto de mayoría por una diferente integración. Así es. Eso quiere decir entonces que si hoy
Perdón, es de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Si nosotros vemos hoy ese pronunciamiento de doña Ana Virginia, que fue voto salvado, ¿Sí? probablemente con la nueva integración de la sala, que ahora existe, que no es la misma cuando doña Ana Virginia dijo eso, Así es. sea más bien el criterio que doña Virginia virtió, Sí. precisamente por eso. Bueno, a mí me parece que las acciones, el acceso a la justicia es para todos, ¿verdad? Claro, Desde pero todo punto de vista. es que la consulta tiene vamos a ver, la consulta legislativa tiene una cosa vacilona, un término muy ligero, pero cuando digo tiene una cosa vacilona es que no es vinculante, que la puede presentar cualquiera que haya votado, sí o no, Sí, tiene claro. que ser 10, ¿verdad? Y tiene plazo de resolución. Ujú. Es interesante. Es interesantísimo el mecanismo que tiene y es de las pocas cosas que tiene plazo, ¿verdad? Y eso lo vuelve aún más interesante. Mire, no deja de tener su sentido lo que decía Virginia de que lo presenten los que estaban en contra. ¿Por qué? Porque si no, vamos a ver, popularmente estaríamos hablando desde el punto de vista de ella hasta de una reconsulta. Bueno, consulta y vuelvo a consultar y como no me gustó, vuelvo a consultar y vuelvo a Exactamente. consultar. Yo creo que por ahí donde iba doña Ana Virginia, en ponerle un coto a esto y que no se haga eterno, precisamente para darle tal vez un poquito mayor de celeridad a los procesos. Ahora, No, y porque hay un tema de negociación política también. Imagínese que usted sea diputado. No sé si le interesa, pero imagínese que algún día en la vida sea diputado. Y entonces a usted se le presenta un grupo de presión a presentarle un proyecto de ley. Y usted sabe que ese proyecto es inconstitucional. Pero usted para decir, bueno, ahí sí les cumplí, lo apoyo, lo llevo hasta las últimas consecuencias, pido la aprobación y cuando se aprueba firmo la consulta y respiro tranquilo porque la sala dijo que era inconstitucional. Y le quede bien al grupo de presión y quede bien vamos a ver, con mi conciencia más o menos, porque resultó inconstitucional. mire, en estos temas obviamente surgen una serie de variantes importantes y vos lo acabas de mencionar. Existen los compromisos, evidentemente sociales, compromisos civiles, compromisos políticos. Existen también los proyectos individuales de cada quien. Hemos visto legisladores que se casan con un proyecto hasta el final, tal vez porque fue una promesa de su campaña, de su gobierno, de su provincia, ¿verdad? El cantón que representan. Y por lo menos, como decís vos, hacen la lucha hasta el final. Yo estoy a favor totalmente de que las personas hagan las consultas constitucionales del caso, precisamente para evitar que exista duplicidad o que exista alguna forma de que después la ley no sea aplicable por una situación de este tipo. Y a la pregunta que vos me hacías en principio, de si estaba a favor o no, en cuanto al tema que toca doña Virginia, viera que yo, en lo personal, aquí no voy a hablar como presidente del colegio, ¿verdad? Porque ya imagínense que represento a 28,000 y no quiero que me llamen 27,900 a decirme que ellos no piensan así. A mí me parece en lo personal que la idea no es mala, en el sentido de que limita un poquito tantas consultas para efecto de darle mayor celeridad a los proyectos, ¿verdad? ¿Ustedes hacen preguntas sobre derechos humanos en el examen del colegio? Viera que es una interrogante sumamente importante que tanto doña Cristina Rojas, que está en nuestra junta directiva, como Álvaro Sánchez nos han dicho, ellos son de la Comisión de Derechos Humanos, Sí. que por qué no incluimos preguntas de derechos humanos en el colegio. Pero hay una situación, que los derechos humanos en Costa Rica normalmente no son estudiados en pregrado. Normalmente los derechos humanos en Costa Rica están reservados para maestrías o para doctorados. Y entonces, nosotros en pregrado, en ninguna universidad, o en muy pocas, si yo no recuerdo alguna, y si algún radio escucha, pues si ha vivido eso, que no lo cuente, desgraciadamente, nosotros no tenemos una materia de derechos humanos. Sin embargo, en las reformas procesales que se han hecho, laborales, civiles de familia, ahí vienen intrínsecos, ¿verdad? Algunos derechos humanos. Sí. Pero derechos humanos, propiamente, la materia como tal, no la preguntamos. Si es un proyecto de junta más adelante con las universidades, incluir una materia de derechos humanos y así poder incluirlo en el examen de admisión, esta temática. Claro, porque es interesante. Vamos a ver, para ser fiscal solo hay que ser licenciado. Sí, señor. Para ser juez solo hay que ser licenciado. Solo hay que ser licenciado y admitido en el colegio de abogados, evidentemente. Ok. Eso significa que hay una enorme posibilidad de que jueces y fiscales de nuestro país no hayan visto un solo libro de derechos humanos en su licenciatura. Es muy difícil, porque como le repito, si usted ve los programas de las universidades, al menos yo recuerdo el mío, no existía una materia de derechos humanos. La veíamos ahí, disgregadas ciertas normas, ¿verdad? En civil, en laboral, en familia, pero no propiamente como una materia concentrada como tal. De hecho, hemos instado a nuestra comisión de rectores de universidades a que la incluyan. Claro, pero don Froilán, vea qué complicado, porque la premisa que yo le acabo de plantear
sé que ni siquiera es popular, pero eso significa que si hay jueces y fiscales que llegan y defensores públicos que llegan siendo licenciados sin estudios de maestría o doctorado, significan de verdad que nunca han visto un libro de derechos humanos en su vida. Claro, bueno, por eso es que precisamente nosotros este tipo de derechos fundamentales, que podemos verlos en el derecho procesal constitucional, en el derecho procesal penal, tratamos de enfocarlo en nuestros cursos de educación jurídica continua. Es decir, ¿cuál es la respuesta que le da el colegio a esta temática que vos me estás planteando? Nosotros le decimos al agremiado, bueno, venga, no lo vio en la universidad, nosotros tenemos aquí cursos sobre y mesas redondas y seminarios sobre derechos humanos, tenemos una maestría con la Universidad de La Paz, tenemos convenios internacionales y tenemos también todos los profesores de Derecho Procesal Constitucional, Penal y Civil que ven los derechos fundamentales. ¿Con eso qué queremos? Que se amplíe la gama de conocimientos de todos los funcionarios judiciales y evidentemente de los abogados que litigan. Pero esa ha sido nuestra lucha para poder incluir estos derechos fundamentales en el conocimiento de todos. Y así que las personas que están siendo administradas y que están siendo juzgadas, pues sepan que ese juzgador tiene un conocimiento por lo menos básico de los derechos fundamentales, pero como te repito, en derecho constitucional se ven normas disgregadas, pero no como una sola. Bueno, dice la defensora de los habitantes que nos escucha desde Ginebra esta tarde, que sí, que ella tiene conocimiento de que hay al menos 3 universidades que dan cursos de derechos humanos en pregrado. Y debería hacerlo ojalá en todas, ¿verdad? Porque yo creo que los derechos fundamentales tenemos que conocerlos todos. Ahora, el derecho es tan amplio, Randall, que yo creo que derechos humanos y fundamentales encontramos en todas las materias. Vamos a encontrar en obligaciones, en reales, en derecho privado, en derecho de familia, en violencia doméstica. Y entonces, tal vez, si hiciéramos un estudio, o si hiciéramos un ejercicio, y ponemos aquí 5 abogados, y les decimos, mire, mencióneme los derechos fundamentales que usted conoció, él le va a decir, mire, yo de familia extraigo estos, de penal estos, ¿verdad? Pero sí, sería interesante, ojalá, que se concentre en una sola materia, que tampoco va a alcanzar, ¿verdad? Habría que ver como derechos humanos 1, 2, 3, 4, claro, para que alcance, porque la temática cada vez es más global, el acceso a la justicia cada vez es más global, aparecen nuevas modalidades de derechos humanos violentados, y bueno, es un estudio bastante interesante. Don Froilán, gracias por gracias a usted, con nosotros hoy aquí. Gracias a usted. Ojalá que las personas que nos hayan escuchado estén satisfechas con lo escuchado, que hayan aprendido un poquito, y agradecerte de parte del Colegio de Abogados y Abogadas la invitación, y ojalá que toda la ciudadanía se acerque a nuestro colegio y en especial a nuestros agremiados para que conozcan todos los proyectos que tenemos. Muchas gracias. Yo hoy me resistí a la mañana a contar de qué era el programa de mañana del Día Internacional de la Mujer. Y siendo muy sincero con nuestra audiencia, es que hay un montón de copiones, que es una cosa increíble. Si lo anunciábamos muy antes, nos corríamos el riesgo de que alguien más ahí lo hiciera, como hacen algunos en redes sociales ahora. Pero bueno, les voy a contar ya a esta altura. Creo que será muy difícil que lo hagan. Están invitadas las 4 compañeras de los precandidatos del Partido de Liberación Nacional mañana a matices, tanto la esposa de don Rolando González, la esposa de don Antonio Álvarez, la esposa de don Sigfredo Baiza y la compañera de don José María Figueres Olsen. Están invitadas mañana a matices a las 2 de la tarde. Mañana es un programa más corto, de 2 a 3. El programa no es un debate, no es quién va a ganar, no es cuál es el mejor precandidato, porque es el Día Internacional de la Mujer. Y lo que queremos hablar con ellas es de sus logros, de lo que ellas proponen en caso de llegar a ser primeras damas, y también en un tema final de lo difícil que es cuando su compañero de vida es una figura pública, labrarse con fuerza una carrera, una vida, un proyecto político sin los odios que generen sus compañeros de vida. Ese será el tema mañana en Matices, 3:26. Don Randall, nada más extenderle a usted la invitación para que cuando estamos ya creando la comisión, participe usted de la mesa y escuche y vea la conversación. Genial, me encantaría. Y así atestigue cuál es nuestro norte con esta idea. Muchas gracias, don Froilán. Cuénteme qué canción escogió para el cierre. Me pusieron a escoger una canción y bueno, me gusta mucho una canción que se me viene a la mente así, que se llama Es Así, de Ricardo Montaner. Es Así, de Ricardo Montaner, que despide hoy por el Día Internacional de la Mujer y sobre todo para las hermosas damas de este país. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.